Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar con este ejercicio. Lo dividimos en dos videos para que sea un poquito más fácil no tan largo. ¿Qué hicimos en este ejercicio por ahora? En la hoja superficie, ¿sí? Calculamos qué porcentaje de superficie tiene el departamento, digamos, de cada uno de los dueños. Eh, Trajimos con ese porcentaje, ¿no es cierto?, este dato a la hoja donde hacemos la liquidación de expensas, ¿sí? Y a partir de este porcentaje pudimos calcular, bueno, de acuerdo a los gastos del mes, vamos que empezamos entonces justamente a hacer la liquidación, cuánto paga cada uno de los propietarios, ¿sí? De expensas en este edificio de departamentos. Una vez que hicimos esto, manualmente cargamos justamente el monto de lo que pagaron y finalmente calculamos el saldo con una resta, ¿sí? Con una resta entre lo que debía pagar y lo que pagó realmente, ¿sí? De manera que ahí tengo un saldo que es el que va a quedar para el mes siguiente. Hecho esto, duplicamos la hoja, la hoja de enero, hicimos una copia exacta, la pasamos a la hoja febrero, la convertimos, le cambiamos el nombre, entonces fíjense que a partir de ahora son hojas distintas. Enero es una, febrero es otra. Es más, vamos a ponerle otro tono de color al encabezado para que lo entendamos y veamos que no es la misma ya. Bien, ahora, entonces, y automáticamente, fíjense que al crear esa hoja y cambiar los gastos, porque no son los mismos que el mes pasado, automáticamente ya se calculó y se prorrateó lo que debe pagar cada propietario, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos esto, quedan algunas cuestiones por ajustar. ¿Por qué? Primero porque, bueno, estos elementos o este texto en realidad estaba como para una especie de ayuda, digamos, de qué se trata la hoja, qué propósito, objetivos tenemos, con qué datos nos vamos a manejar. Pero ya quedó en la hoja de enero, por lo tanto, toda esta parte, que es una leyenda, como digamos una especie de ayuda a memoria, para entender el propósito, los objetivos de la hoja, etcétera, no lo necesitamos más, por lo tanto podemos borrarlo. De paso entonces les explico el tema de borrado en Excel, ¿sí? ¿Qué cosas podemos borrar? Vamos a suponer que yo quiero borrar acá algunos datos. Me pongo en este rango, o acá en este rango, y voy a tocar suprimir. Al tocar suprimir, fíjense que yo lo que he borrado es el contenido de la celda, ¿sí? Excel, en Excel cada celda o el rango es como un recipiente, un casillero, un lugar donde yo puedo meter datos, ¿sí? Que puede ser texto, que puede ser números, una fórmula. Cuando yo borro el contenido, cuando borro con suprimir, pero el formato, el relleno, los bordes quedan, ¿sí? De manera que, fíjense, yo acá borré con suprimir, vuelvo a dar el ejemplo, borré con suprimir, o seleccioné, borré, y se borra el contenido, pero no el formato. ¿Cómo hago para borrar el formato? Bueno, en realidad tendríamos dos caminos. Por ejemplo, yo me pongo en la celda que le quiero cambiar el formato, y en este caso, como el formato tiene un relleno de un color particular, voy a inicio, relleno, y por ejemplo le pongo sin relleno, ¿sí? Lo podría hacer en este caso. En todas, lo mismo acá, tengo estas celdas, ¿sí? Por ejemplo, quiero sacar el borde, ¿sí?, que tienen debajo. Entonces me pongo en estas celdas y voy a inicio, voy al menú de bordes, ¿sí? Elijo en este caso más bordes, ¿sí? Y ahí entonces voy a cliquear sobre los bordes que yo quiero que no aparezcan más. Acepto y ahí quedaría borrado. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, como truco, como consejo, si uno tiene más o menos, ya está canchero con el uso del puntero de estirar, como lo llamamos, el de arrastrar, ¿no es cierto?, el de rellenar, una forma más fácil de borrar toda una celda, contenido y formato,
en realidad sería, diríamos, rellenar con una celda que está absolutamente vacía, ¿sí? Y entonces no tengo que estar dando tantas vueltas. Por lo tanto, ¿cómo sería el camino? Vamos a poner un ejemplo. Selecciono estas celdas, ¿ven? Están absolutamente vacías, no tienen contenido ni relleno. Voy al puntero de estirar, ¿sí? Arrastro, ¿sí? Y paso por encima de las celdas que sí tenían, por ejemplo, borde o relleno. ¿Ven? Entonces lo mismo. ¿Cómo sería? Arranco acá, ¿sí? Por ejemplo, voy hasta acá, arrastro, fíjense, y al arrastrar, en realidad no es que borré, sino que lo que fui es, digamos, reproduciendo una celda, pero que está vacía, que reemplaza a digamos, a lo que tenía anteriormente, sea contenido, sea formato, ¿sí? Es una forma de borrar, diríamos, como pasando la topadora. Es decir, tengo en este caso, ¿ven? Una celda vacía, arrastro, ¿sí? Y fíjense que en este caso, bueno, ahí no tenía nada, pero si yo esta celda arrastro hacia arriba y después arrastro hacia la derecha, miren, acabo de borrar, ¿sí? Contenido y formato. Bueno, ahí se me quedaron algunas celdas vacías, ¿sí? Ahí arriba. Arrastro, paso por encima y ahí borré contenido y formato. Bueno, esto como para que entendamos una forma de quitar elementos en una hoja que ya no necesitamos. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para continuar este ejercicio? Rápidamente. Primero, en realidad, agregar 3 columnas más, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Voy al encabezado de columna y en el menú inicio me va a aparecer la opción de insertar. Si lo que yo tengo seleccionado, fíjense, es justamente, permiso, acá está, es justamente una columna, la columna E, ¿sí? Si yo tengo seleccionada la columna E, al ir al menú inicio, ¿sí? Celdas, cuando yo inserte, voy a insertar una columna, ¿sí? No necesito aclararle que inserto una columna, sino que simplemente voy a ir, ¿sí? Perdón, al menú inicio, ¿ven? Y cuando cliqué, como es una columna la que tengo seleccionada, es una columna lo que inserto. Cliqué 1, 2, 3 veces y fíjense que el resultado, ¿cuál es de estos clics? Que justamente las columnas que ocupaban E y F se desplazan, ahora son H e I, y me aparecieron columnas nuevas acá en este lugar. ¿Para qué son estas columnas nuevas? Bueno, simplemente para traerme datos de la hoja del mes anterior. ¿Por qué? Porque decíamos que del importe del mes anterior no todos pagaron. Por lo tanto, me quedó un saldo deudor, ¿sí? Puedo ponerlo de esta manera. Por ejemplo, pongo deuda mes anterior, ¿sí? Entonces, de este modo, lo que necesito yo traer es justamente el importe de la deuda del mes anterior. Ya vimos cómo se trae, de alguna manera invocando o llamando a la celda donde está. ¿Cómo lo hago? Signo igual, estoy en la hoja febrero, ¿ven? Pongo igual, me voy a la hoja enero y marco el saldo. Cliqueo la hoja de saldo, que es lo que me quedó debiendo o no. Al hacer Enter, me trae el contenido, ¿ven? De la hoja enero F18, y yo al estirar, me voy a traer el resto de los saldos de cada uno de los propietarios. Ya con esto, ¿sí? Me estoy trayendo la deuda del mes anterior. Vamos ahora a tener que calcular, por ejemplo, un punitorio, ¿sí? ¿Qué es el punitorio? Bueno, una multa, un castigo. Punitorio viene de justamente castigar, para aquellos que no pagaron, porque el que paga puntualmente, entonces evita justamente que la inflación desvalorice, digamos, esto. En cambio, no es lo mismo si alguien quedó debiendo el mes pasado y pasado un mes me pretende pagar lo mismo que hace un mes. No, hay inflación, los gastos son otros, y en este caso, los inquilinos o los
vamos a decir, los propietarios, que son los que tienen que pagar la expensa, al no pagar puntualmente, cargan al resto, al consorcio, con la tarea de, bueno, levantar las deudas o recurrir a veces a un crédito para poder pagar los distintos gastos que tuvo. Por lo tanto, corresponde cobrar un punitorio. Vamos a poner el valor, por ejemplo, 5%, ¿sí? De punitorio para esta multa, llamémoslo así. De manera que, ahí lo vamos a marcar, ¿sí? Vamos a ponerlo lo podemos poner con color rojo y le vamos a poner un color blanco al... ¿sí? De manera que ahí tengo entonces el valor. ¿El 5% sobre qué? Sobre la deuda. El que no tiene deuda, obviamente no va a pagar punitorio, pero la fórmula la voy a hacer igual, porque puede ser que una vez que en algún momento paguen y en otro momento no. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es calcular, ¿no es cierto? La deuda del mes anterior le voy a calcular el 5%. En este caso, en el primer propietario, o en los primeros, no es nada, pero, por ejemplo, ¿ven? Perdón, ¿qué nos faltó? ¿Qué nos olvidamos? El valor 5% de punitorio es un valor fijo, que está en la celda F16. Lo tengo que fijar con el signo pesos. De manera que, cualquiera sea la deuda del mes anterior, siempre voy a multiplicarla por 5%. Si la deuda es 0, no hay problema, porque va a ser 0 el resultado. ¿Sí? Entonces, como ven, aquellos que tenían deuda 0, ¿sí? No pagan punitorio. Ahora los que tenían alguna deuda van a pagar este recargo, ¿sí? En base al monto que quedaron debiendo, ¿sí? Hecho esto, entonces ahora sí, es el momento de cargar el total a pagar. O calcularlo en realidad, ¿no? Y el total a pagar lo puedo hacer rápidamente con la autosuma, ¿sí? En este caso voy a dar inicio, ¿sí? Voy a autosuma. Va a querer tomar todos los valores numéricos. Lo único que, ojo, el porcentaje de superficie del departamento no corresponde. Por eso siempre, antes de aplicar cualquier función, me va a mostrar el rango a sumar para que yo, si estoy de acuerdo, lo acepto y si no, modifico. Por lo tanto, el rango a sumar, en este caso, no corresponde que empiece en C18, corresponde que empiece en D18, ¿sí? Porque el total a pagar sería, ¿no es cierto?, el importe del mes más la deuda del mes anterior más el punitorio, si es que corresponde. Entonces ahí acepto, le doy enter, y una vez que tengo este total, estiro, ¿sí? Y ya, digamos, y tendría el total de cada uno. Por lo tanto, nuevamente correspondería, vamos a hacerlo rápidamente, cargar un monto de pago. Recordemos en este caso que el pago, como se hace, lo hace cada propietario por separado, etcétera, no es un dato que se calcula, sino que se carga a mano, ¿sí? Esta persona pagó este importe, bueno, entonces se registra el pago de este importe, ¿sí? Me va a servir, obviamente, usar control C, control V corta cuando el importe a pagar sea el mismo, porque me va a ahorrar la fatiga, en este caso, para hacer la carga de datos, pero en este caso va a ser importante también poder registrar estas cuestiones. Vamos a suponer, acá tengo allá un deudor que no me había pagado el mes anterior, ¿sí? Y tengo un punitorio, supongamos que no me paga este mes, o que me paga parcialmente. Bueno, paga parcialmente, vamos a suponer paga 6.000, pero va a quedar con una deuda. Y ahora veremos cómo se calcula esto. Y luego, en este caso, podríamos seguir cargando algunos copropietarios que han pagado el importe total. Perdón, acá le puse el punto en lugar de la coma, ¿sí? Y así sucesivamente. Vamos a suponer también alguno que no pagó nada, o que en este caso han pagado alguna parte de los importes correspondientes. Ahí tenemos, en este caso, 3.657, vamos a hacerlo así.
Vamos a suponer que este sí pagó toda su deuda, ¿sí? De esta manera ya tengo el total de los pagos realizados. ¿Cuál sería el saldo entonces? ¿Sí? Acá tendríamos que corregir esta fórmula. ¿Por qué? Porque me está tomando el importe del mes, pero el importe del mes no es lo que tengo que tener en cuenta como referencia para el saldo. Tengo que tener el total a pagar. Por lo tanto, el saldo del mes de febrero, de este segundo mes, va a ser justamente de nuevo una resta entre el total a pagar y el pago realizado. De manera que ahí tengo nuevamente el saldo. Ahí puede ser que hay gente que debía y que ahora no debe, gente que no debía y ahora sí. Y ahí entonces me va a servir esta misma hoja para crear una nueva, que es la del mes de marzo. ¿Ven? Ya tengo entonces, en este caso, digamos, una planilla, una hoja bastante funcional para poder hacerme cargo, digamos, llamémoslo, de la liquidación mes a mes. ¿Sí? Y entonces, ya hecho esto, este modelo no lo tendríamos que estar modificando en los meses siguientes. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Como ya aprendimos, tomo la hoja febrero, aprieto control, mantengo apretado el puntero, arrastro. Con la hoja febrero voy a crear una nueva que la voy a renombrar como marzo. ¿Sí? La voy a renombrar también acá arriba, marzo. ¿Sí? Y en este caso, el importe del mes es el mismo, lo único que la deuda del mes anterior ya no es la deuda de enero, ahora estamos en marzo. La deuda del mes anterior la voy a traer de la hoja febrero, por lo tanto, pongo igual, me voy a la hoja febrero, traigo el saldo, enter, vuelvo a aparecer acá y estiro. Fíjense que a medida que yo ya tengo un saldo, me calcula el punitorio, me calcula el total a pagar, y bueno, solo resta entonces finalmente ver cuánto realmente pagó cada uno en el mes de marzo. Y así sucesivamente podría seguir utilizando, ¿sí? Este mismo modelo, esta misma hoja, para seguir controlando la liquidación, la cobranza de expensas, que eran un poco los objetivos de la hoja, de esta hoja de cálculo, y siempre generando un saldo que va a quedar como deuda para el mes siguiente. Fíjense que mientras yo no registro pagos, el saldo equivale al total a pagar. En la medida que llega el momento de, digamos, el plazo o el momento de cobranza y se acercan o por distintos medios los copropietarios abonan la expensa, a medida que yo registro el pago, le queda un saldo cero, cosa que no le queda deudas para el siguiente mes cuando vuelva a generar la hoja y vuelva a liquidar la expensa correspondiente. Muy bien, dicho esto, entonces ahí estaría básicamente cerrado el ejercicio, utilizando algunas de las herramientas que ya hemos aprendido.